Mi hijo me echó de mi propia casa para vivir allí con su esposa y los padres de ella. Al día siguiente, hicieron una parrillada para celebrar mi partida. Nunca imaginaron que yo regresaría, acompañado del nuevo dueño de la propiedad. En ese instante, todas sus sonrisas se borraron de golpe. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes esa rabia e indignación que yo sentí, ayúdame a llegar a 1000 suscriptores. Suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás leyendo. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay gente que entiende lo que significa la familia, el respeto y la justicia. Sigamos juntos con esta historia. Me llamo Ramón Sebastián Soto, tengo 47 años y jamás pensé que llegaría a vivir algo así. Cuando uno cría a un hijo, lo hace con el corazón abierto, con la esperanza de que ese niño crezca y se convierta en un hombre de bien, alguien que valore el esfuerzo, el sacrificio, la familia. Pero a veces, la vida te da lecciones amargas que nunca pediste aprender. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hijo Mateo y su esposa Valeria vinieron a hablar conmigo en la sala de mi casa. Sí, mi casa, la que compré con el sudor de mi frente durante más de 20 años de trabajo sin descanso. Se sentaron frente a mí, con esas caras serias, casi solemnes, como si fueran a darme una noticia importante, y vaya que lo era. «Papá, necesitamos hablar», dijo Mateo evitando mi mirada. Valeria, a su lado, tenía esa expresión que ya me resultaba familiar, una mezcla de impaciencia y desdén apenas disimulado. Desde que entró en nuestras vidas todo había cambiado, pero ese día las cosas alcanzaron un nivel que nunca imaginé posible. «Mira, papá», continuó Mateo claramente incómodo, «Valeria y yo hemos estado hablando y, bueno, la cosa es que necesitamos la casa, toda la casa». Me quedé mirándolo sin entender. ¿Necesitaban la casa? ¿Acaso no vivíamos ya todos bajo el mismo techo? ¿Qué más querían? «No te entiendo, hijo», respondí, sintiendo cómo un nudo comenzaba a formarse en mi estómago. Valeria suspiró con evidente fastidio, como si le molestara tener que explicar algo tan obvio. «Lo que Mateo intenta decir, Ramón», me soltó, sin siquiera llamarme suegro o mostrar el mínimo respeto, «es que mis padres necesitan un lugar donde vivir, y esta casa es suficientemente grande, así que hemos decidido que ellos se mudarán aquí, con nosotros». El mundo se detuvo por un segundo. Sus padres vendrían a vivir a mi casa. ¿Y yo qué? ¿Y yo?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta que no quería escuchar. Mateo bajó la vista al suelo. Valeria, en cambio, me miró directo a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. «Tú tendrás que buscar otro lugar, Ramón. Mis padres nos van a ayudar mucho con los gastos, con el cuidado de la casa, y francamente», hizo una pausa deliberada, «necesitamos privacidad. Somos una familia joven, tenemos planes, y bueno, tú ya cumpliste tu etapa como padre. Es hora de que sigas adelante con tu vida». No podía creerlo. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos cuando apenas era un bebé, al que alimenté, vestí, eduqué y apoyé en cada momento de su vida, estaba allí sentado, dejando que su esposa me echara de mi propia casa como si fuera un mueble viejo que ya no servía. «Mateo», dije, buscando sus ojos, «¿es en serio? ¿Vas a permitir esto?». Él apenas levantó la mirada, con expresión culpable pero sin valor para contradecir a su esposa. «Papá, entiende, es lo mejor para todos. Valeria tiene razón, la casa es grande, sus padres realmente necesitan ayuda, y tú puedes rentar un departamento pequeño, algo más cómodo para una sola persona». Me quedé mudo. Las palabras se me atragantaban. Quería gritar, preguntarle cómo era posible que hubiera olvidado todo lo que hice por él, pero algo en su mirada me decía que ya no era el mismo Mateo que yo conocía. Ese hombre frente a mí era un extraño. Antes de que pudiera reaccionar, antes de poder siquiera procesar la magnitud de esa traición, ya tenían todo planeado. En menos de una semana me vi empacando mis cosas en cajas, mientras Valeria supervisaba con brazos cruzados, asegurándose de que no me llevara nada que no fuera mío.
como si algo en esa casa no fuera mío por derecho propio. Y lo peor de todo, llegó 2 días después de que me fui. Mientras yo estaba instalándome en un pequeño cuarto, rentado al otro lado de la ciudad, tratando de asimilar lo que acababa de pasar, ellos organizaron una parrillada, una celebración. Escuché por un vecino que toda la familia de Valeria estuvo allí, incluidos sus padres, que ya se habían mudado a mi casa, ocupando mi espacio, durmiendo bajo mi techo. Reían, comían, brindaban. Y yo, el hombre que construyó ese hogar piedra por piedra, estaba desterrado, olvidado, como si nunca hubiera existido. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos siquiera sospechaba, es que esa casa tenía dueño, y ese dueño era yo, y muy pronto iban a descubrir el error más grande de sus vidas. Para entender completamente lo que significó esa traición, necesito que conozcas mi historia, necesito que sepas quién soy realmente y todo lo que tuve que atravesar para construir lo que ellos me arrebataron en un abrir y cerrar de ojos. Nací en un pueblo pequeño del estado de Guanajuato, en una familia humilde donde el dinero apenas alcanzaba para comer. Mi padre era jornalero y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Desde los 12 años tuve que trabajar en el campo, bajo el sol ardiente para ayudar en casa. La escuela quedó atrás cuando apenas terminé la primaria. No hubo opción. La supervivencia era lo primero. A los 18 años tomé la decisión más difícil de mi vida, migrar a la Ciudad de México. Llegué sin nada más que una maleta con 2 mudas de ropa y el nombre de un primo lejano que supuestamente podía ayudarme a conseguir trabajo. Dormí en su sofá durante 3 meses, trabajando en lo que fuera, cargando bultos en mercados, lavando autos, haciendo reparaciones menores. Cada peso contaba. Con el tiempo conseguí trabajo estable en una fábrica de muebles. El sueldo no era gran cosa, pero era constante. Aprendí el oficio de carpintero. Me volví bueno con las manos y empecé a ganar un poco más. Rentaba un cuarto diminuto en una vecindad, comía lo mínimo necesario y cada centavo que sobraba lo guardaba religiosamente. Tenía un sueño: comprar una casa, tener algo propio, dejar de ser el eterno inquilino, el que paga renta sin construir nada para sí mismo. Quería echar raíces, tener un lugar al que pudiera llamar hogar de verdad. Y entonces conocí a Lucía. Ella trabajaba en una tienda de tela cerca de la fábrica. Era dulce, trabajadora, con esa risa que iluminaba cualquier habitación. Nos enamoramos rápido. A los 6 meses ya estábamos casados en una ceremonia sencilla, con apenas 10 invitados y una comida modesta. Pero éramos felices, teníamos planes, íbamos a construir algo juntos. Lucía compartía mi sueño de la casa propia. Ella también venía de familia humilde y entendía perfectamente lo que significaba tener algo seguro, algo que nadie pudiera quitarte. Así que trabajamos en equipo. Ella cosía por las noches, hacía arreglos de ropa para los vecinos, y yo tomaba trabajos extra los fines de semana, reparaciones de muebles, instalaciones, lo que fuera. Ahorramos durante 5 años, 5 años de sacrificios, de no salir a ningún lado, de no comprarnos ropa nueva, de comer frijoles y tortillas la mayoría de los días. Pero valió la pena. Cuando finalmente juntamos el enganche para una casa en una colonia modesta de la ciudad, lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era niño. Esa casa de 2 plantas, pequeña pero digna, con un patio trasero y 3 habitaciones, era la materialización de años de esfuerzo, de madrugadas, de dolores de espalda, de manos callosas. Firmé la escritura con manos temblorosas. A mi nombre: Ramón Sebastián Soto, propietario. 1 año después nació Mateo, nuestro único hijo, la alegría más grande de nuestras vidas. Lucía dejó de trabajar fuera de casa para dedicarse a él completamente, y yo me esforcé el doble para sostener a la familia. Tomé turnos nocturnos, trabajos los domingos, cualquier cosa para que a mi hijo no le faltara nada. Mateo creció en esa casa, dio sus primeros pasos en el patio, aprendió a andar en bicicleta en la calle de enfrente. Celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar entre esas paredes. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era nuestra historia,
nuestros recuerdos, nuestro esfuerzo hecho realidad. Pero cuando Mateo tenía apenas 11 años, la tragedia golpeó nuestra puerta. Lucía comenzó a sentirse mal, cansancio constante, dolores que no se iban. Al principio pensamos que era estrés, exceso de trabajo doméstico, pero los síntomas empeoraron. Cuando finalmente fuimos al hospital, el diagnóstico nos destrozó. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Luchamos. Dios sabe que luchamos con todo lo que teníamos. Vendí mi camioneta, empeñé herramientas, pedí préstamos que todavía estuve pagando durante años, pero el cáncer no perdona. Ni el dinero ni las oraciones fueron suficientes. Lucía murió 6 meses después del diagnóstico. Tenía apenas 36 años. Me quedé solo con Mateo, un niño de 11 años que acababa de perder a su madre, y un padre destrozado que apenas sabía cómo seguir adelante. Pero no tenía opción. Tenía que ser fuerte por él. Tenía que ser padre y madre a la vez. Así que seguí trabajando. Me levanté cada mañana aunque el corazón me pesara como piedra. Preparaba el desayuno de Mateo, lo llevaba a la escuela, iba a trabajar doble turno cuando podía, regresaba a casa para ayudarlo con la tarea, preparar la cena, lavar la ropa. No había descanso, no había tiempo para el duelo propio. Pero lo hice, lo saqué adelante. Mateo terminó la preparatoria, entró a la universidad. Algo que yo nunca pude hacer. Le pagué cada semestre trabajando turnos extras. Cada libro, cada material, cada gasto salió de mi bolsillo y de mi esfuerzo. Cuando se graduó de ingeniero, lloré de orgullo. Mi hijo, mi único hijo, un profesional. Pensé que todo había valido la pena. Pensé que los sacrificios, el esfuerzo, las noches sin dormir, todo había sido para construir algo hermoso. Un hombre de bien, un hijo agradecido, una familia unida. Qué equivocado estaba, porque ese hijo que yo crié, ese hombre que llegó a ser, gracias a mi esfuerzo, estaba a punto de convertirse en mi peor decepción. Y todo comenzó el día que trajo a Valeria a casa. Valeria entró en nuestras vidas como un huracán silencioso. Al principio, todo parecía normal. Mateo llevaba meses hablándome de ella, una chica que conoció en su trabajo, inteligente, bonita, ambiciosa. Yo estaba feliz por él. Después de la muerte de Lucía, había dedicado tanto tiempo al trabajo y a sacarlo adelante que apenas había tenido vida social propia. Ver a mi hijo, enamorado, me llenaba de esperanza. Pensé que finalmente él también construiría su propia familia, su propia historia de amor. La primera vez que la traje a cenar a casa, todo fue cordial. Valeria sonreía, me llamaba señor Soto, con respeto, elogiaba la comida que preparé. Era educada, conversadora, y Mateo la miraba con esos ojos brillantes del enamoramiento genuino. Me cayó bien, o al menos me cayó bien la versión de ella que quiso mostrarme ese día. Durante los primeros meses las visitas fueron regulares. Valeria venía a cenar, se quedaba a ver televisión con nosotros, y yo comenzaba a verla como parte de la familia. Mateo estaba radiante. Incluso yo, que había vivido tantos años enfocado únicamente en el trabajo y en él, empezaba a sentir que tal vez podía relajarme un poco. Mi hijo estaba encaminado, tenía un buen trabajo como ingeniero, una novia estable. Todo parecía ir bien. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente después de que se casaron. La boda fue sencilla, nada ostentoso. Yo aporté lo que pude para ayudarlos, aunque Valeria dejó muy claro que sus padres, don Héctor y doña Miriam, pagarían la mayor parte. Recuerdo haberlos conocido ese día. Don Héctor era un hombre de negocios, dueño de una ferretería medianamente exitosa. Doña Miriam, una mujer de gestos estudiados y sonrisa forzada. Ambos me miraron con cierta condescendencia cuando Mateo les presentó como mi papá, el carpintero. No les hice mucho caso. Estaba acostumbrado a que la gente me viera por mi trabajo manual, como si eso me hiciera menos. Pero yo sabía quién era y lo que había logrado con mis propias manos. Después de la boda, Mateo y Valeria se mudaron a mi casa. Temporalmente, dijeron, solo hasta que juntaran para el enganche de su propio lugar. Yo estuve de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. Mi casa era su casa.
¿Qué padre no ayudaría? Los primeros 2 meses fueron relativamente normales. Yo trataba de darle su espacio, de no ser el suegro entrometido. Cenábamos juntos algunas noches, cada quien en lo suyo el resto del tiempo. Yo seguía trabajando mis turnos en la fábrica y haciendo trabajos extra los fines de semana, pero poco a poco empecé a notar cambios pequeños que, en retrospectiva, eran señales de lo que vendría. Valeria comenzó a hacer comentarios sutiles, comentarios que parecían inocentes, pero que escondían un veneno calculado. «Ay, Ramón, ¿otra vez dejaste tus herramientas en el patio? Es que se ve tan descuidado», decía con tono dulce, pero con ojos críticos. «¿No crees que esta casa necesita una remodelación? Está un poco anticuada, ¿no? Mis papás acaban de renovar toda su cocina. Quedó hermosa», comentaba mientras desayunábamos. «Mateo, mi amor, deberíamos pensar en hacer cambios aquí. Esta sala está muy oscura y esos muebles, bueno, ya tienen su tiempo», decía justo frente a mí, como si yo no estuviera presente. Al principio intenté tomarlo con calma. Eran simples comentarios, nada grave. Pero con el tiempo, las indirectas se volvieron más directas. Un día llegué cansado del trabajo, con la ropa sucia de aserrín y polvo. Había sido un día especialmente pesado. Me serví un vaso de agua en la cocina y Valeria entró con cara de desagrado. «Ramón, ¿podrías cambiarte antes de andar por la casa? Es que ensucias todo», me dijo sin siquiera saludar. Me quedé viendo mi ropa. Sí, estaba sucia, pero era mi casa. Había llegado después de trabajar 10 horas, y ella me pedía que me cambiara como si fuera un visitante indeseado. «Que es solo un momento, Valeria. Voy directo a mi cuarto», respondí tratando de mantener la calma. «Es que no entiendes», insistió. «Estoy tratando de mantener la casa limpia. Mateo y yo tenemos invitados seguido, y da mala impresión que todo esté lleno de polvo y tierra». «¿Invitados? ¿En mi casa? ¿Y yo era el problema por llegar sucio de trabajar?» Comencé a sentir que algo estaba mal, que mi lugar en esa casa, mi propia casa, estaba siendo cuestionado. Los comentarios continuaron. Valeria se quejaba de que hacía ruido muy temprano cuando me preparaba para ir al trabajo. Se molestaba si dejaba algo fuera de lugar. Empezó a reorganizar la casa sin preguntarme, moviendo mis cosas, tirando objetos que para ella eran basura vieja, pero que para mí tenían valor sentimental. Y Mateo no decía nada. Simplemente asentía cuando ella hablaba, evitaba mi mirada cuando yo buscaba su apoyo. Mi hijo, el hombre que crié, se había convertido en un espectador silencioso de mi propia humillación. Un sábado por la tarde estaba reparando una silla en el patio. Algo que siempre había hecho, era mi oficio, mi terapia. Cuando escuché voces en la sala. Valeria estaba con sus padres. Reconocí la voz de don Héctor. «Esta casa está bien ubicada», decía. «Con algunas remodelaciones podría valer mucho más». «Sí, papá», respondió Valeria. «Eso le he dicho a Mateo. Pero mientras Ramón esté aquí, es difícil hacer cambios reales. No entiende de estas cosas». Mi sangre hirvió. ¿Estaban hablando de remodelar mi casa? ¿De hacer cambios como si yo no existiera? ¿Como si mi opinión no importara? Entré a la sala y los tres se quedaron callados de golpe. Sabían que había escuchado. «¿Necesitan algo?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Don Héctor se aclaró la garganta incómodo. Doña Miriam fingió revisar su teléfono. Valeria, en cambio, me miró con descaro. «Solo hablábamos de ideas para mejorar la casa, Ramón. Nada importante», dijo con indiferencia. «Nada importante. Mi casa. Mi esfuerzo de 20 años. Nada importante para ellos». Esa noche hablé con Mateo. Le pregunté directamente qué estaba pasando, por qué permitía que Valeria y sus padres hablaran así de mi casa, de mi espacio. «Papá, no es para tanto», me respondió quitándole importancia. «Solo son comentarios. Valeria tiene buenas ideas, eso es todo. No te lo tomes personal». Que no me lo tomara personal. ¿Cómo no tomármelo personal cuando sentía que me estaban desplazando de mi propio hogar? Pero lo peor aún estaba por venir, porque esos comentarios sutiles, esas indirectas envenenadas, solo eran el preludio de la humillación más grande de mi vida.
Todo explotó un domingo por la tarde. Un domingo que nunca olvidaré. Yo había salido temprano a hacer un trabajo de carpintería. Cuando regresé cerca de las 5 de la tarde, sucio y cansado, encontré un panorama que me heló el alma. En la sala estaban Mateo, Valeria, don Héctor y doña Miriam, los cuatro sentados como en una junta empresarial. Y las caras que pusieron cuando entré no fueron de sorpresa, sino de fastidio, como si yo fuera un intruso. «Papá», dijo Mateo poniéndose de pie, «justo queríamos hablar contigo. Siéntate». Algo en su tono me puso en alerta. Me senté frente a ellos, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más fuerte. Valeria fue directo al grano, sin rodeos, sin delicadeza. «Ramón, hemos estado hablando en familia», empezó, y me dolió que dijera familia sin incluirme. «Mis padres están teniendo problemas. La casa donde viven se está cayendo a pedazos. La zona se puso peligrosa. Necesitan un lugar seguro». Asentí lentamente, sin entender hacia dónde iba todo esto. «Esta casa es grande», continuó Valeria. «Tiene 3 habitaciones, 2 baños, un patio enorme. Es perfecta para una familia completa. Mis padres se van a mudar aquí con nosotros». El mundo se detuvo. «¿Perdón?», fue lo único que atiné a decir. Don Héctor tomó la palabra como si él fuera el patriarca de mi familia. «Mire, Ramón, entendemos que usted ha vivido aquí muchos años, pero Mateo ya es un hombre casado, con responsabilidades. Necesitan privacidad, necesitan construir su vida sin incomodidades». «¿Incomodidades? ¿Yo era una incomodidad en mi propia casa?» «Y además», agregó doña Miriam con tono condescendiente, «para un hombre solo como usted, esta casa es demasiado grande. Sería más práctico que tuviera algo más pequeño, más fácil de mantener». Me quedé mirándolos a todos. Don Héctor con su traje de domingo, doña Miriam con sus uñas perfectas, Valeria con esa sonrisa victoriosa, y Mateo con la mirada clavada en el piso. «Mateo», dije con voz temblorosa, «¿tú estás de acuerdo con esto?» Silencio. «Mateo, te estoy hablando. ¿Vas a dejar que me echen de mi propia casa?» Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No había duda, no había conflicto. Ya había tomado la decisión. «Papá, es lo mejor. Tú trabajas todo el día, casi no estás aquí. Nosotros necesitamos el espacio. Los papás de Valeria nos van a ayudar con los gastos, y tú puedes buscar un departamento pequeño, algo más cómodo». No lo podía creer. Las palabras salían de su boca, pero eran el discurso que Valeria le había metido en la cabeza. «Esta es mi casa, Mateo», dije levantándome. «Yo la compré, yo pagué cada ladrillo. Tú creciste aquí gracias a mi esfuerzo. ¿Y ahora me van a echar para meter a sus papás?» Valeria se puso de pie, alterada. «Nadie te está echando. Estamos siendo razonables. La casa necesita una familia completa, gente que la cuide. De verdad, tú solo llegas, te encierras en tu cuarto y te vas». La rabia me cegó. Quise gritarle que yo trabajaba como burro para mantener esa casa, que cada peso salía de mi bolsillo, que ellos vivían de arrimados sin pagar nada, pero algo me detuvo. Cualquier cosa que dijera sería inútil. Ya estaba decidido. «Tienes 2 semanas para buscar algo», dijo Valeria con frialdad. «Nosotros te ayudamos con la mudanza si necesitas. 2 semanas. Me daban 2 semanas para salir de la casa que me tomó 20 años conseguir». Miré a Mateo una última vez, esperando que reaccionara, pero solo agachó la cabeza. Esa noche empaqué mis cosas en silencio. 2 semanas después estaba viviendo en un cuarto rentado del tamaño de un closet. Y 2 días después de mi salida, un vecino me contó que hicieron una parrillada en mi patio, don Héctor asando carne en mi asador, doña Miriam decorando mi mesa, Valeria y Mateo riendo, brindando, celebrando que me habían sacado de mi propia vida. Pero lo que ellos no sabían es que esa casa tenía escrituras, y esas escrituras tenían un nombre: Ramón Sebastián Soto. Y yo estaba a punto de recordarles quién era el verdadero dueño. Los primeros días en ese cuarto rentado fueron los más oscuros de mi vida. No exagero cuando digo que toqué fondo de una manera que nunca imaginé posible. El lugar era diminuto.
Apenas cabía una cama individual, un pequeño closet y una mesita donde ponía mi plato de comida. El baño lo compartía con otros 3 inquilinos del edificio. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba cada conversación, cada pelea, cada televisor de los vecinos. Por las noches, el ruido de la calle no me dejaba dormir. Pero lo peor no era el lugar. Lo peor era el silencio de mi teléfono. Mateo no llamó, ni una sola vez, ni para preguntar si había llegado bien, si necesitaba algo, si estaba bien. Nada. Silencio absoluto. Como si yo hubiera dejado de existir el mismo día que salí de esa casa. Las primeras noches lloré. No me avergüenza admitirlo. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de Lucía. Lloré por la traición, por la injusticia, por sentirme usado y desechado como un trasto viejo. Había dedicado toda mi vida a ese muchacho y así me pagaba. Pero en algún momento, entre la tercera y cuarta noche de insomnio, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más frío, más calculador. La rabia ya no era ese fuego descontrolado que te consume, se convirtió en hielo. Era un determinación. Una mañana me levanté, me vi al espejo y me hice una pregunta simple. ¿Voy a quedarme aquí lamentándome como un perdedor o voy a hacer algo al respecto? La respuesta fue clara. Fui a buscar los documentos que había guardado en una caja durante la mudanza, escrituras, recibos de pago del predial, comprobantes de servicios. Todo estaba ahí, perfectamente archivado, como siempre lo había tenido. Y ahí estaba, en letras claras e inconfundibles, propietario, Ramón Sebastián Soto. La casa era mía, legalmente, totalmente, innegablemente mía. Mateo nunca había estado en las escrituras, nunca le había cedido ningún derecho legal sobre la propiedad. Yo era el único y absoluto dueño. Por alguna razón que no logro explicar completamente, ellos asumieron que la casa era de la familia, que por ser mi hijo, Mateo tenía algún tipo de derecho sobre ella. Pero la ley no funciona con suposiciones, funciona con papeles. Y todos los papeles estaban a mi nombre. Me senté en esa cama, angosta con las escrituras en las manos, y por primera vez en semanas sonreí. Tenía poder, tenía opciones, y ellos no tenían idea. Durante los siguientes días desarrollé un plan. No iba a actuar por impulso, no iba a hacer las cosas a medias. Esto tenía que ser perfecto, contundente, definitivo. Primero investigué el valor actual de la propiedad. Me sorprendió gratamente descubrir que la zona se había revalorizado considerablemente en los últimos años. Lo que yo había comprado por una cantidad modesta ahora valía casi el triple. La ubicación era excelente, la casa estaba en buenas condiciones estructurales y el mercado inmobiliario estaba caliente. Contacté discretamente con 3 agencias inmobiliarias diferentes. Necesitaba opciones, necesitaba comparar. Necesitaba asegurarme de que iba a hacer el mejor trato posible. La tercera agencia me conectó con un comprador serio, un empresario que buscaba propiedades en esa zona específica para remodelar y rentar. Tenía el dinero en efectivo y estaba dispuesto a cerrar rápido. Me ofreció un precio justo, incluso un poco por encima del valor de mercado, por la urgencia de su necesidad. Acepté. Todo el proceso lo manejé con absoluta discreción. No le conté a nadie, ni a mis compañeros de trabajo, ni a los pocos amigos que tenía, ni obviamente a Mateo. Esto tenía que ser una sorpresa total. El comprador, un señor de unos 50 años llamado Alejandro Ruiz, resultó ser un hombre muy profesional. Cuando le expliqué brevemente mi situación, sin entrar en muchos detalles, entendió perfectamente lo que yo necesitaba. «Don Ramón», me dijo con una sonrisa comprensiva, «he visto casos así antes. Familia que se aprovecha, hijos que olvidan quién les dio todo. Cuente conmigo. Haremos esto bien y rápido». Nos pusimos de acuerdo en una fecha para la firma definitiva y para que él tomara posesión física de la propiedad. Yo me encargaría de notificarles a los inquilinos que debían desalojar. Pero yo tenía una idea mejor, mucho mejor. En lugar de enviar un simple aviso legal por correo o abogado, que era lo normal, decidí que tenía que ser presencial. Tenía que estar ahí.
Tenía que ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo que había pasado. Coordiné con Alejandro para que me acompañara a la casa en el momento exacto. Él llevaría todos los papeles firmados, su identificación, las escrituras ya a su nombre. Yo llevaría mi dignidad recuperada. Durante esas semanas de preparación hubo momentos de duda, momentos en los que mi teléfono estaba en mi mano, a punto de marcarle a Mateo para darle una última oportunidad de disculparse, de rectificar, de demostrar que algo del hijo que crié seguía ahí dentro. Pero nunca lo hice, porque en el fondo sabía que no serviría de nada. El Mateo que yo conocí, el niño que jugaba en ese patio, el joven que lloraba en mis brazos después de los exámenes difíciles, ese Mateo había muerto. Lo había matado la ambición de Valeria, la comodidad de tener todo servido, la falta de carácter para defender a su propio padre. Pasé esas semanas trabajando como siempre, viviendo en ese cuarto miserable, ahorrando cada peso que podía. Porque una vez que vendiera la casa, tendría un capital considerable. Podría empezar de nuevo. Podría buscar un lugar digno, tal vez incluso emprender algo propio, dejar de trabajar turnos dobles en la fábrica, pero sobre todo, recuperaría algo que ellos me habían quitado, mi dignidad. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cómo sería ese momento, cómo tocaría la puerta de mi casa, cómo Valeria o Mateo abrirían esperando a cualquier persona menos a mí, cómo presentaría a Alejandro como el nuevo propietario, cómo sus sonrisas arrogantes se borrarían instantáneamente. Esa imagen me daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegó el día, un sábado por la mañana, soleado, perfecto. Irónico que un día tan hermoso fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder. Me puse mi mejor ropa, no tenía mucho, pero me aseguré de verme presentable. Alejandro pasó por mí en su camioneta. Llevaba una carpeta con todos los documentos legales perfectamente organizados. ¿Listo, don Ramón?, me preguntó con una sonrisa solidaria. Respiré profundo. Más que listo. Mientras nos dirigíamos hacia la casa, hacia mi casa, sentí una mezcla de emociones que no puedo describir completamente. Nerviosismo, emoción, tristeza, rabia, satisfacción. Todo junto, todo al mismo tiempo. Pero sobre todas esas emociones, había una que predominaba: justicia. Iba a recuperar lo que era mío. No la casa, esa ya estaba vendida. Pero iba a recuperar mi dignidad, mi respeto propio, mi certeza de que nadie puede simplemente pisotear a otra persona y salirse con la suya sin consecuencias. Cuando doblamos en la esquina de la calle y vi la casa a lo lejos, mi corazón latió con fuerza. Era el momento. Era hora de que Mateo, Valeria, don Héctor y doña Miriam aprendieran la lección más dura de sus vidas. Nos estacionamos frente a la casa, mi casa, o, mejor dicho, lo que hasta hace unas horas había sido mi casa, porque los papeles ya estaban firmados. Legalmente, la propiedad ahora pertenecía a Alejandro Ruiz. Desde afuera podía ver las mejoras que habían hecho. Habían pintado la fachada de un color que yo nunca habría elegido. Habían puesto macetas nuevas que seguramente doña Miriam había comprado. Había un coche estacionado en la entrada, el de don Héctor, brillante y recién lavado. Se habían instalado cómodamente, muy cómodamente. Alejandro me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y solidaridad. ¿Estás seguro de esto, don Ramón? Puedo encargarme yo solo si prefiere... No, lo interrumpí con firmeza. Necesito estar aquí, necesito verlo. Asintió y bajamos de la camioneta. Caminamos hacia la puerta principal. Cada paso que daba por ese caminito que yo mismo había pavimentado años atrás me traía recuerdos. Mateo, aprendiendo a andar en bicicleta, justo ahí. Lucía regando las plantas cada mañana. Las tardes de domingo, asando carne en el patio, pero esos recuerdos ya no me ablandaban el corazón. Ahora solo eran recordatorios de todo lo que me habían arrebatado. Toqué el timbre, mi timbre, el mismo que yo instalé. Escuché pasos dentro, voces. La puerta se abrió. Era Valeria. La expresión en su cara cuando me vio fue indescriptible. Primero confusión, luego sorpresa, después molestia mal disimulada. ¿Ramón?
¿Qué haces aquí?, preguntó sin siquiera saludar, bloqueando la entrada con su cuerpo como si yo fuera un vendedor ambulante inoportuno. «Hola, Valeria», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Necesito entrar. Hay algo importante que discutir». «No es buen momento», respondió rápidamente. «Estamos ocupados. Mi mamá está...» «No es una solicitud», la interrumpí con voz firme. «Es mi casa y voy a entrar». Algo en mi tono la desconcertó. No estaba acostumbrada a que yo le hablara así. Nunca lo había hecho. Siempre había sido el suegro callado, el padre complaciente que evitaba conflictos. Pero Ramón había muerto el día que me echaron. «¿Quién es, hija?», escuché la voz de doña Miriam desde adentro. Es Ramón», respondió Valeria sin apartar la vista de mí. «¿Y quién es él?», preguntó Alejandro señalándolo con desconfianza. «Es el nuevo dueño de la casa», respondí antes de que ella pudiera decir nada. «Alejandro Ruiz, y viene a tomar posesión de su propiedad». El color desapareció del rostro de Valeria. ¿Qué estás diciendo?». En ese momento apareció Mateo detrás de ella, con una cerveza en la mano y cara de fastidio. «Papá, ¿qué haces aquí? Ya te dije que...». «Vendí la casa», solté las palabras como bombas. «Esta casa, mi casa, la vendí. Y el señor Ruiz aquí presente es el nuevo propietario, así que van a tener que salir». Silencio total, un silencio tan pesado que podía sentirse físicamente. Mateo dejó de beber. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Desde adentro escuché cómo don Héctor preguntaba qué pasaba. Estás bromeando», murmuró Valeria. «Finalmente». Alejandro sacó la carpeta con los documentos y la abrió, mostrando las escrituras firmadas, los papeles del notario, todo perfectamente legal. «No es broma, señora. Soy el nuevo propietario legítimo de esta propiedad. Aquí están todos los documentos que lo acreditan. La compra se realizó hace 3 días y hoy vengo a tomar posesión». Don Héctor apareció en la entrada, seguido de doña Miriam. Ambos miraban la escena sin entender completamente qué estaba pasando. «¿De qué hablan? ¿Qué es esto?», exigió don Héctor con su tono autoritario habitual. «Lo que escucharon», respondí mirándolo directo a los ojos. «Vendí mi casa, la casa que ustedes ocuparon después de echarme como si fuera basura, la casa donde pensaban vivir cómodamente a costa mía». «Eso es imposible», gritó Valeria recuperando la voz. «Mateo vive aquí, es su casa. No puedes venderla así como así». «¿La casa de Mateo?», repetí con una risa amarga. «Mateo nunca ha sido dueño de esta casa. Nunca estuvo en las escrituras. Esta propiedad siempre ha estado a mi nombre, Ramón Sebastián Soto, y como único propietario legal tenía todo el derecho de venderla cuando quisiera». Mateo estaba pálido. Finalmente parecía entender la magnitud de lo que acababa de pasar. «Papá, espera, no puedes hacer esto». «¿No puedo?». Mi voz subió de volumen. «¿Yo no puedo? Como ustedes no podían echarme de mi propia casa, como tú no podías defender a tu padre cuando tu esposa y sus padres me humillaban, o no podían celebrar con un maldito asado el día que me fui». Valeria intentó recuperar el control. «Esto es ilegal. Vamos a demandarte. No puedes dejarnos en la calle así». Alejandro intervino con voz profesional y tranquila. «Señora, todo está perfectamente legal. Aquí tiene las escrituras, el certificado del notario, los recibos de pago. Don Ramón era el único propietario registrado y tenía todo el derecho de vender. Si ustedes vivían aquí sin ningún contrato de arrendamiento o acuerdo legal escrito, técnicamente eran ocupantes sin derechos sobre la propiedad». «Pero es su hijo», gritó doña Miriam histérica. «No puede hacerle esto a su propio hijo». La miré con todo el desprecio que sentía. «Mi hijo me hizo algo peor. Me quitó mi hogar, mi dignidad, mi lugar en esta familia. Y ustedes», los señalé a todos, «ustedes celebraron, brindaron, rieron, mientras yo dormía en un cuarto miserable preguntándome dónde me había equivocado como padre. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No iba a darles el gusto de verme llorar». «Tienen 72 horas para desalojar», continuó Alejandro.
Es lo que marca la ley en estos casos. Pueden llevarse sus pertenencias personales, pero todo lo que sea parte de la estructura de la casa se queda. Aquí está la notificación oficial. Le entregó el documento a Mateo, que lo tomó con manos temblorosas. Papá, por favor. Su voz se quebró. No hagas esto. Podemos hablar, podemos arreglar. ¿Arreglar? Lo interrumpí. ¿Cómo arreglabas tú las cosas cuando tu esposa me insultaba? ¿Cómo arreglabas tú cuando me trataban como un estorbo? ¿Dónde estaba tu interés en arreglar cuando me echaste para meter a tus suegros? No tenía respuesta. Solo lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ya era demasiado tarde. Don Héctor intentó un último recurso, su orgullo herido buscando recuperar control. Esto no se va a quedar así. Tengo contactos abogados. Vas a... Haga lo que quiera, lo corté. Todo está legal. Pregúntele a sus abogados. Y, cuando lo haga, explíqueles cómo echaron al dueño legítimo de su propia casa para instalarse ustedes. A ver qué le dicen. Me di la vuelta para irme. Alejandro me siguió. Pero antes de llegar a la camioneta, la voz de Mateo me detuvo. Papá, lo siento. Perdóname, por favor. Me giré lentamente. Lo vi ahí, destruido, llorando como no lo hacía desde que era niño. Y una parte de mí, esa parte que todavía lo amaba a pesar de todo, quiso correr hacia él y abrazarlo. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a valorarse, a no dejarse pisotear, esa parte habló más alto. Yo también lo siento, Mateo. Siento que olvidaras quién te crió. Siento que valores más a tu esposa y a tus suegros que a tu propio padre. Y siento que tengas que aprender esta lección de esta manera. Subí a la camioneta. Alejandro arrancó, y mientras nos alejábamos, pude ver en el espejo retrovisor cómo los cuatro se quedaban parados en la entrada de lo que ya no era su casa, con sus sueños y su arrogancia destrozados. La sonrisa había desaparecido de sus rostros, para siempre. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Alejandro cumplió su palabra y les dio las 72 horas legales para desalojar. Según me contó después, el proceso fue caótico. Valeria intentó negociar, llorar, amenazar. Don Héctor llegó con un abogado que, después de revisar los papeles, le confirmó que no tenían ningún caso. Mateo llamó a mi teléfono 47 veces en 3 días. Dejó mensajes de voz suplicando, llorando, pidiendo perdón. Los escuché todos, cada uno, pero no le regresé ni una sola llamada. 3 días después, la casa quedó vacía. Alejandro cambió las cerraduras y comenzó la remodelación. Me invitó a verla una vez más antes de los trabajos. Caminé por esas habitaciones que conocía de memoria, la sala donde Mateo daba sus primeros pasos, la cocina donde Lucía preparaba la cena, el cuarto donde mi hijo creció. Pero no sentí nostalgia, sentí liberación. Venderla no fue venganza, fue justicia. Fue recuperar mi dignidad. Fue demostrarle a todos que las acciones tienen consecuencias. Con el dinero de la venta me compré un departamento pequeño pero moderno en una zona tranquila, solo para mí, sin recuerdos dolorosos. Un nuevo comienzo. También aparté una cantidad considerable para mi retiro. Reduje mis horas en la fábrica a un horario normal y comencé a disfrutar algo que no había tenido en décadas: tiempo libre. Empecé a frecuentar un café cerca de mi nuevo departamento. Conocí gente nueva, personas que me valoraban por quien era. Incluso comencé a salir con una señora viuda de mi edad, Marta, que había pasado por experiencias similares. La vida podía empezar de nuevo a los 47 años. Mateo siguió intentando contactarme durante meses. Mensajes, llamadas, incluso apareció un día en la fábrica. Lo vi desde lejos. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas, pero no me acerqué. Eventualmente, los intentos disminuyeron. Los mensajes se espaciaron, las llamadas cesaron. Un año después, me enteré por un antiguo vecino que Mateo y Valeria se habían separado. La presión de perder la casa, de tener que rentar un lugar pequeño junto con los padres de ella, había destrozado la relación. Los suegros culpaban a Mateo. Valeria culpaba a Mateo por no haber asegurado la propiedad. La ironía era perfecta.
Se destruyeron entre ellos mismos. Don Héctor tuvo que cerrar su ferretería por problemas financieros. Sin la casa que esperaban, todo se vino abajo. ¿Sentí satisfacción? Sí, pero más que eso, sentí confirmación de que hice lo correcto. Las personas que te traicionan eventualmente pagan el precio. Hace 2 meses, Mateo apareció en el café donde suelo desayunar. No sé cómo me encontró, pero ahí estaba. Solo, con ropa gastada, con la mirada de alguien que ha tocado fondo. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Papá», dijo con voz ronca, «tenías razón, en todo». No respondí, solo lo miré. Perdí todo, a Valeria, la casa, mi dignidad. Y lo peor es que perdí lo único que realmente importaba, a ti. Las lágrimas corrían por su rostro. Esta vez eran lágrimas de genuino arrepentimiento. No espero que me perdones, solo necesitaba que supieras que entiendo. Entiendo lo que te hice, lo que permití que te hicieran, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Tomé un sorbo de mi café, dejé que el silencio se extendiera. Finalmente hablé. «Mateo, me quitaste mi casa». Pero lo que dolió no fue eso. Fueron los años que invertí en ti solo para descubrir que no significaban nada, que un par de años con Valeria borraron décadas de sacrificio. Asintió limpiándose las lágrimas. «Lo sé, y tienes todo el derecho». Me levanté para irme, pero antes de alejarme, puse mi mano en su hombro. «Reconstruye tu vida, hijo. Aprende de esto. Conviértete en el hombre que yo intenté enseñarte a ser. Tal vez algún día, tal vez podamos hablar de nuevo». No fue perdón, pero fue una puerta entreabierta. No por él, por mí. Porque el rencor pesa, y yo ya había cargado suficiente peso. Salí del café con Marta esperándome afuera. Tenemos planes de viajar a Oaxaca el próximo mes, algo que nunca había hecho, un viaje solo por placer. Mi vida ya no gira alrededor de sacrificarme por otros. Ahora gira alrededor de mí, de mi paz, de mi felicidad. Y esa es la verdadera victoria. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la injusticia y celebraste la justicia final, déjame un comentario contándome qué te pareció. Y recuerda, nunca permitas que nadie, ni siquiera familia, pisotee tu dignidad. A veces la mejor venganza es simplemente recuperar tu vida y tu valor propio. Gracias por llegar hasta el final de esta historia.